nosotros pues, que existían esos textos, primera vez que conocíamos esos textos de los marxistas, ¿no? Que la manera de cómo interpreta la sociedad, sumamente interesante, La de que, evolución, sí. claro, exacto, pero nunca desde el punto de vista de que el trabajo creó al hombre, ¿no? Ujú. Es este Y punto de vista tan revolucionario, ¿no? sí, y es Tan, lamentable de que sea un trabajo inconcluso porque en sí esto se planeaba como una introducción, un trabajo mucho más extenso, así pero es. finalmente no se logró el propósito, ¿no? Y se le dio este título a la introducción y bueno, no se logró concluir con el trabajo final. Sí, ya esos puntos siempre me ha interesado a mí, ¿verdad? Los puntos de vista sobre un tema, ¿no? No simplemente desde el punto de vista de los arqueólogos, de los antropólogos, de ese detalle para analizar la evolución del cráneo, ¿no? Ujú. Cómo va evolucionando, va creciendo el cráneo, ¿no? Desde los cráneos primitivos, desde los simios, ¿verdad? Pasando por el Australopithecus, el Pithecanthropus, Homo habilis, ¿no? Entonces, eh, pero faltaba ahí algo de que esa parte de el desarrollo del cerebro conjuntamente con la mano, la posición erguida y también el trabajo, ¿no? Es un conjunto de elementos que hay que considerar para la evolución del ser humano, ¿no? El Y se desarrollo había... de la laringe, del oído para Ah, el eso lenguaje. sí, 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 es un texto pequeño, pero muy creativo, ¿no? Es un texto pequeño, pero muy creativo, ¿no? Y hacía falta comunicarse, ¿no? Y así esa falta de comunicación se crea pues ¿no? El lenguaje, es una cosa increíble. Claro, El y con la punto de... necesidad de los otros también se va formando y creando la sociedad. Ah, sí, sí, ese punto de vista del materialismo histórico, ¿no? De la concepción económica de la historia. ¿Mm? Entonces, y causó para nosotros los jóvenes oh, sorpresa, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Pues, estábamos concentrados en otras cosas, ¿no? En solamente la evolución, como digo, del cráneo, con unos análisis muy científicos, ¿m? Esquemas, análisis, pero nos habíamos olvidado del trabajo, cómo el trabajo creó al hombre, increíble. ¿Mm? El trabajo es el que creó al hombre, esa relación, como digo, entre el cerebro, la posición erguida, la mano, ¿no? La evolución de la mano. Todos estos elementos hay que entenderlos dialécticamente, ¿no? Es un buen texto, me ha hecho recordar cuando oh, lo analizábamos, pues, hace mucho tiempo. Muy bien, muy buena exposición. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Está acá en Tacna? Sí, entonces, profesor. Ya, y usted para su trabajo, o sea, viene y va constantemente entonces. Sí, trabajo por turnos Ah, y eso también me permite poder llevar las clases porque de día solamente tengo un turno o dos a la semana y como también es fin de semana, entonces solamente tengo un turno en el día, en la semana, mejor dicho, días de mm, semana.
Ya, ya, ya. Pero ¿y cómo va este asunto de la frontera? Que están viniendo muy pocos chilenos, como cuénteme algo. Yo diría que muchos, profesor, porque justo ellos están de vacaciones, los niños han salido de la escuela de vacaciones hasta el 1 de agosto, y el flujo que actualmente hay es como si fuera verano, o sea, Ah, sí. vacaciones. Sí, ha subido bastante el flujo. Y Ah, como mire. estamos un poco escasos de personal en las distintas instituciones que trabajan ahí, entonces estamos un poquito saturados de trabajo. Ah, sí. Sí. Por eso Ah, también es ya, ya. que a veces hay un poquito de quejas con la demora en las filas, ¿no? Porque hay personas incluso, le diría que vienen, que quieren venir acá a Tacna, pero tan largo se les hace el proceso para venir que a veces desisten y se regresan a la mitad Pero de los dígame, controles. y lo mismo no sucede en el control chileno o no? Allá pasan todos. Lo que pasa es que lo que demora más es el control de salud, porque se hacen pruebas, eh, Ah, ujú, ya. y eso demora, sí. Ya entendí. Ya entendí, entonces, pero a ellos les conviene el cambio de la moneda o ya no. Está un poco bajo el cambio para ellos, pero justamente en estos días el dólar ha bajado un poco, entonces su moneda está un poquito, digamos, eh, les es un poquito más favorable, pero aún así está bajo el cambio. Mm, allá, qué interesante. Bueno, muy bien. Falta una luna, tecillo, exponer. Y continuaremos, pues, ya, muy bien. Entonces, dol, mes, ¿no? Do un mes, Sí, ¿no? profesor. Sí, Ya. Luis es el apellido de su mamá. sí, es el apellido, mi apellido materno. Ya. Entonces, buenas noches con todos. Continuaremos con el curso, ¿ya? Eh, Son 14. No sé por qué hay últimamente, se presentan muy pocos alumnos. ¿Por qué será? ¿No? Muy pocos alumnos, deberían presentarse todos a la clase, así hayan dado el examen, ¿no? Existe una especie de yo ya di mi examen, ¿para qué voy a ingresar a clase si yo ya di el examen, ¿no? Eso me parece muy egoísta, ¿no? A mí me parece muy egoísta. Yo ya di el examen, ¿para qué me voy a presentar a la clase, ¿no? Somos 14 en la lista y somos, miren, ve, 4, 6 personas, ni siquiera la mitad, ¿ya? Bueno, yo tengo que continuar así un solo alumno, ¿no? Así asista un solo alumno. Entonces, este, ahora vamos a tratar, eh, a continuar, sería, ¿no? A continuar con este, con estas civilizaciones, que interesante cuando uno lee estos libros de este mosaico, como dice acá el autor. Estoy sintetizando un libro de Mario Hernández Sánchez Barba, así se llama, Mario Hernández Sánchez Barba, Historia Universal de América. Qué bonito título. Espérese un momentito. Uy, ¿dónde está? Ay, está loquito, por favor. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ahí se escucha. ¿Se escucha bien, Felipe? En efecto, Ya, correcto, se escucha bien. Entonces, mm, eh, estas civilizaciones de Teotihuacán,
y la civilización tolteca, vamos a tratar de resumir estas civilizaciones que son anteriores a las grandes civilizaciones azteca y maya. ¿Ya? Azteca y maya. Cady, disculpe un ratito. Cady, ¿me escucha Cady? Sí, profesor, lo escucho. No sé si Ya, me escucha bien. sí, te escucho bien. Tú ya diste tu examen, ¿no? Disculpe, profesor. ¿Tú ya diste tu examen? No, no, el Ah, examen no. Ayer que expusiste. pero ayer no expusiste. Ayer se expuse, sí, Ah, ya. sí. Ya, espérate, ¿dónde estás aquí? Ya. Ah, sí, falta Tecillo que... ya, correcto. Bueno, entonces, tenemos que esta civilización, bueno, uno dice pequeña, pero en comparación, ¿no? Creo que me comprendan. Teotihuacán, así se llama, ¿no? Famosa Teotihuacán. La verdad que me gustaría, que ir a México. A México sí me gustaría para ver, ¿no? Este mosaico bien grande, así como el Perú, llena de civilizaciones en todas partes. Hay más de 100 pirámides, una cosa increíble, ¿no? No sé cuántas pirámides debe haber, pero simplemente hay una de las más conocidas, pero dice hay mucho más, ¿no? Es increíble la creatividad de los pueblos prehispánicos. Entonces, el autor se pregunta, ¿de dónde viene la cultura teotihuacana? ¿De dónde viene? Y hay varias hipótesis. Más o menos surge en los siglos, un largo periodo, duraban siglos las civilizaciones, ¿no es cierto? Y entre los siglos 4 y 9, miren, ve, entre los siglos 4 y 9. Probablemente concluye en esa época debido al gran colapso provocado por la llegada de los toltecas, gran civilización, ¿no? Antes, ya, ojo, antes de los mayas y los aztecas, que poco a poco vamos a ver la civilización. Entonces, tenemos, ¿no?, que Teotihuacán sobrevivió, dice el autor, ¿ya? Sobrevivió pero sobrevivió como cultura, pero bajo la influencia de los toltecas. ¿Ya? Bajo la influencia de los toltecas, siglo 9 o quizás el siglo hasta el siglo 10. ¿Ya? Por supuesto, como centros ceremoniales, grandes centros ceremoniales asociados a estados militaristas. Estaban creciendo los estados militaristas, ¿no? O van a dar a conformar, a los estados militaristas como
la civilización, ¿verdad? Azteca y maya. Ujú. Entonces, desde la llegada de los toltecas hasta el definitivo abandono de Teotihuacán, que la verdad no se sabe cómo, hasta ahora hay una polémica de por qué se abandonó esta ciudad tan grande. No sé cuántas hectáreas tiene, es una cosa increíble, ¿eh? Ya ustedes van a averiguar, pero imagínense, es algo muy grande para su tiempo. ¿Mm? Entonces, debió verificarse una amplia asimilación entre los toltecas y los tiahuacanos. Perdón, teotihuacanos. Teotihuacanos, ¿verdad? Una especie de mezcla en este mosaico, lo que estamos viendo antes, ¿verdad?, de las grandes civilizaciones. Sientan las bases, ahí está, sientan las bases de ya la revolución urbana, ¿verdad?, para la constitución de los palacios, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Entonces tenemos que, por supuesto, es continúa ese aporte de sociedades agrícolas basadas en el maíz, mucho maíz. Ustedes saben, estamos en México, ¿no? Mucho maíz, algodón, frijol y el chile le llaman, que es el ají, ¿no? Variedad de ajíes, bueno, conocido en México como chile, ¿eh? Entonces, esta es la hipótesis del autor, muy bien desarrollada, le llama con sus propias palabras el plasma de la civilización, este carácter religioso, el gran aporte de los, ¿no?, de los toltecas, ¿no? Ya hemos tratado el gran aporte que yo me emocioné tanto, ¿verdad?, con ese libro de Román Piñachán, así se llama el mexicano, de los olmecas. Ya estamos en otro periodo, ¿no? En otro periodo de los toltecas. Van siendo, las civilizaciones, si no desaparecen, van siendo asimiladas, ¿no? Una cosa muy bonita, muy interesante. Entonces, miren cómo se fortalece todos estos elementos del predominio en lo social de dos predominios, ¿ya? De la casta sacerdotal, se fortalece la casta sacerdotal, pero paralelamente, ¿verdad?, los ejércitos, la casta sacerdotal y los ejércitos, ¿eh? Entonces, los teotihuacanos, así le llaman, de Teotihuacán, ¿no? ¿Ya? Entonces, empiezan a construir no solamente, ¿verdad?, los grandes
estas grandes construcciones, pirámides grandes, enormes, ¿no? Centros ceremoniales grandes. Y por supuesto, um, hay que, miren cómo piensa el historiador, ¿verdad? Mientras más grandes sean, es una de las ciudades más grandes mesoamericanas, ¿verdad? Mientras más grandes sean las ciudades, los centros ceremoniales, entonces más grande también es la base agrícola para justamente la mantención, ¿no? ¿Quién iba a mantener? Unos dicen 50,000 personas, en ese tiempo eran, pues, es como decir millones ahora, ¿no? ¿Me entienden? 50,000 personas, unos dicen 100,000, una cosa increíble. Ya estamos hablando de Teotihuacán. Entonces, hay que ver siempre esa relación de estas construcciones de la revolución urbana, como llama Gordon Childs, asociar, bueno, ¿y quién mantenía? ¿Quién mantenía a 50,000 personas? ¿Verdad? ¿Quién mantenía? ¿Cómo se organizaba? ¿Correcto? ¿Quién producía? ¿Quién tenía el poder? ¿Quién mandaba? Entonces, ese asunto de las clases sociales que se va a ver posteriormente. Entonces, ya trabajaban, siguiendo ya la tradición del arte muy desarrollado en México, y la obsidiana era esta piedra, esta piedra volcánica muy vidriosa, ¿verdad? No sé si conocen, yo he llegado a conocer, así se llama la obsidiana, que tenía un valor enorme porque se hacían hojas delgadísimas, ¿no? Con un filo a veces más poderoso que una navaja de un especialista de acero, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, se especializaron en, en esa, en la tecnología lítica, yo diría, de esta piedra llamada obsidiana para, claro, no había el acero, ¿no es cierto? Pero servía como el acero. Miren, para el cuchillo, ¿no? Bueno, ya los diferentes, digo, la utilidad que tenía en ese tiempo. Entonces, trabajaban también en el cultivo del algodón para fabricar huepiles, así se llama, huepiles, y las enaguas en las mujeres, y en el maclí, que era la tila, los taparrabos, como se le conocen, los taparrabos para el hombre, ¿no? También tenemos desarrollo en la pintura y el dibujo para la elaboración de los murales, muy bellos murales. Entonces, dentro de esta etapa clásica, hay que colocar la cultura zapoteca
Ya, ¿no? Hay otra cultura dentro de este mosaico, como les había mencionado. En el nivel de Monte Albán, es otro nombre muy conocido en México, Monte Albán, que tiene varios niveles, 1, 2, 3, de acuerdo al desarrollo de los siglos. ¿Mm? Monte Albán entra en decadencia eh, simultáneamente con la caída de Tula, así se llama, ¿correcto? Los zapotecas abandonaron su ciudad para refugiarse en otro sitio por estos tiempos revueltos, como le dice, ¿no? Qué bonita palabra, los tiempos revueltos, como toma el autor, eh, el autor de una frase de el historiador Toibí, famoso historiador Toibí. Entonces, para completar este cuadro de la época clásica, queda por localizar las culturas del litoral atlántico representadas por las culturas huasteca. Miren, continúa el mosaico huasteca con H y totonaca. ¿Ah? Totonaca. No confundamos, puesto que la olmeca, que ya hemos tratado, ¿no es cierto? No confundamos entonces la huasteca y las totonaca y la olmeca que ya hemos, cultura anterior que ya hemos tratado, pero pertenecen, ojo, acá está la clave, ¿no? A un mismo grupo étnico, a la familia maya. Todavía no se había constituido el imperio maya, pero pertenece, son culturas que en constante conflicto, en los tiempos revueltos, como estoy sintetizando. ¿Mm? Entonces, miren qué interesante la cultura totonaca entra en relación con los olmecas, se relaciona con los olmecas y alcanza su esplendor en el centro de Tajín, así se llama, el centro urbano de Tajín, íntimamente conectada con el esplendor de Tula tolteca en el siglo X. En el siglo X. Miren, yo sé que no es tan fácil, es fácil de asimilar cómo surgen estas culturas. Ya hemos mencionado varias ya, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez no es fácil de asimilar, ya en otras, leyendo ustedes ya van a comprender mejor, ¿no? Entonces, esta nueva civilización de los toltecas, el autor la llama una fuerza llamada cultura tolteca, produjo una enorme conmoción étnica, revolucionó la política de Mesoamérica, ¿verdad? No, nadie pensaba que iba a surgir, ¿verdad? Muy pronto estos tiempos revueltos y en poco tiempo, en un corto tiempo, causó pues todas estas revueltas
en el periodo, ¿no? Caídas de las ciudades en el periodo de la época clásica, como llaman los mexicanos. ¿Ya? Entonces, ya se está iniciando, ¿no? Se está iniciando esta gran época clásica de la cultura mexicana indígena. La civilización tolteca tiene una gran extensión, una extensión geográfica de su imperio. Y el sistema de gobierno que unía bajo su dirección al conjunto de pueblos o ciudades, sino también cuando fue fundada la ciudad de Tula. Y como ocurre como Teotihuacán, no sabemos por qué fue abandonada, ¿no? Esto es una polémica que continúa hasta ahora. Teotihuacán, Tula también. Pero sabemos que Tula fue abandonada, iniciándose el fecundo éxodo tolteca, y al mismo tiempo la apertura de un nuevo ciclo de la historia contemporánea con los nahuas, otro grupo que ya vamos a ver después, ¿verdad? Y hay varias hipótesis sobre el desarrollo de estas civilizaciones. Ajá. Hay una gran polémica, pues, del papel del pueblo tolteca. Pero la mayoría de los investigadores está de acuerdo en ser una civilización que sentó las bases para el desarrollo de los pueblos, no solamente los pueblos azteca y maya, sino también para la conformación de la cultura imperial militarista. Para la conformación de esta característica, esta categoría histórica y sociológica. Entonces, estamos hablando sobre las bases de la cultura imperial y militarista que van a conformar, que va a ser desarrollada, ¿no? Posteriormente. Así es. Es un pueblo, dice el autor, que logra esa unidad. ¿Ya? Utiliza una palabra, toltequizando. Miren qué bonita la palabra. Toltequizando todo el área mesoamericana, proyectando la luz sobre el pasado tolteca. El espíritu tolteca, mira, así utiliza el autor estas palabras, que va a ser desarrollada posteriormente en el imperio militarista azteca, ¿verdad? Desarrollada por este mosaico de culturas, que por supuesto cada una de estas culturas se va a especializar. Entonces, hay unos datos
cronológico sobre la destrucción de Tula, el año 1100. Interesante, ¿no? Pero el autor dice de que esta imagen, dice, de la sucesión lineal de imperios con la sustitución de imperios tolteca por el chichimeca, ojo, la sustitución del imperio tolteca con el chichimeca, ahorita vamos a ver esto. La caída de Tula no fue más que un hito en una lenta disolución del concepto de Estado. Entonces, este es el nuevo sentido militarista ya aportado por los aztecas, ¿no? El carácter, pues, de este pueblo tolteca, bueno, el autor hace un paralelo, con el pueblo de los celtas en Europa, como gran asimilador de la cultura mesoamericana, ¿verdad? Y divulgador de toda la tecnología en la construcción de los centros ceremoniales. Tenemos también que este espíritu tolteca del siglo VIII, con plena vigencia hasta el siglo XIII, y que mírenme cómo se mantiene hasta la llegada de los españoles. Hay una figura central que es la representada por otro nombre que hay que ver, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, bien conocido, está ustedes en internet, se puede ver. Entonces, existe un entronque, entronque arqueológico de Teotihuacán con el periodo arcaico o medio. Según las investigaciones arqueológicas, y esto pasa más o menos en la entrada de los toltecas en el Valle de México, y empieza a crearse un nuevo mito, que es el mito de Quetzalcóatl, el dios tolteca, ¿verdad? Y que significa la serpiente emplumada. Qué bonito, ¿no? La serpiente emplumada en la ciudad de Teotihuacán, porque hay que tener en cuenta de que Teotihuacán fue ocupada por los toltecas en un tiempo, en un tiempo fue ocupada por los toltecas, ¿no? Teotihuacán, antes, por supuesto, de ser abandonada, como hemos mencionado, ¿no?
ya este nuevo mito del Quetzalcóatl, ¿no? Del dios tolteca, que significa, ya hemos mencionado, serpiente emplumada, en la ciudad, ahí está, en la ciudad de Teotihuacán, debemos deducir que se está fortaleciendo, ¿verdad? Se está fortaleciendo un poder religioso. Poder religioso que va de la mano al poder militar, ¿verdad? Si no, imagínense ustedes por qué decaen unos pueblos, unas civilizaciones, ¿no? ¿Verdad? Sino de las luchas, de los tiempos revueltos, qué bonita palabra, los tiempos revueltos de el gran historiador inglés Toynbee. ¿Ya? Entonces se configura, se crea el mito, ¿verdad?, de la serpiente emplumada en Teotihuacán. También tenemos, y Tula, no olvidemos que Tula también significa, ¿ya? Significa metrópoli, otra de las grandes ciudades. Como, por supuesto, todas estas grandes ciudades tienen un poder central, ¿no es cierto? Toda ciudad, ¿verdad?, tiene ese poder central. ¿Ya? También tenemos que bueno, acá hay una más técnica muy especializada ya. Pero sí debemos de indicar un poquito más, analizar un poquito más del mito de Quetzalcóatl, que fue un dios originario, poderoso, creador de los mundos y del mismo hombre. Eso sí nos interesa saber, ¿ya? Un Dios originario y poderoso, un Dios creador de los mundos. Ruth, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 10? ¿Aló? Felipe. 9:20, maestro. ¿Qué? ¿Hoy ya me pasé? Ya me pasé ya. Bueno, entonces, ya para terminar esta partecita, por favor, un ratito. Entonces, yo creo que el objetivo de la clase, entonces, es ver, como ustedes están escuchando, de estas culturas, los totonacas, los toltecas, ¿verdad? Cómo van a conformar, ¿verdad? Van a conformar las bases para el desarrollo, ¿verdad? Con sus mitos, con su desarrollo de la tecnología en construcción de centros ceremoniales. Miren, desarrollo de la tecnología de los centros ceremoniales como Teotihuacán, pues es algo muy desarrollado, ¿no? Muy desarrollado. Y asociado a estos mitos del famoso Quetzalcóatl, del Dios Todopoderoso, creador del mundo y de los hombres, y eso significa poder, ¿no? Ya significa realmente un poder
de estos estados teocráticos, Teotihuacán, miren qué bonito, ¿eh? ¿Ya? Significa poder. ¿Qué más tenemos? Entonces, hay más todavía de esta función, no solamente religiosa, de el mito de Quetzalcóatl, sino que también algo así como lo que sucedía en el imperio incaico de los hermanos Ayer, algo parecido, qué interesante, que enseñaba a los hombres a cultivar maíz, ¿verdad? Enseñaba a pulir el jade, una piedra preciosa, muy bonita, el jade, a trabajar piedras preciosas, enseñaba a los pobladores a tejer las telas de algodón, a confeccionar mosaicos de plumas, ya ver, y sobre todo a medir el tiempo, qué bonito, a medir el tiempo. Ustedes saben, el gran desarrollo de los calendarios prehispánicos de las culturas mesoamericanas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí un poquito, no sé si desordenado, pero me parece que se ha captado la idea y pasaremos, ya después trataremos la invasión de los Nahua y los chichimecas, que significa, qué bonito, miren, como es, chichimeca significa chupadores de sangre. Ya trataremos en la próxima reunión. ¿Ya? Trataremos ya en la próxima reunión. Muy bien. Entonces, ya no hay ninguna pregunta y continuamos. Ya nos vemos ya la próxima semana, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana. Se despide entonces el profesor César Augusto Montes desde el famoso oráculo de Apolo en Delfos. Hasta luego, jóvenes.